qué los pósters de antes eran tan buenos? ¿Cómo pasamos de diseños que eran auténticas obras de arte a pósters completamente genéricos y sin sentido? Él es Drew Struzan y todos los pósters más icónicos que conoces seguramente fueron diseñados por él. Durante casi 4 décadas sus ilustraciones y arte representaron la experiencia de ir al cine. Pero hoy en día, en vez de usarse para contar una historia o crear una imagen épica que represente el film, son solo fotos de cabezas flotantes. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué los pósters de antes eran tan buenos? Pero antes de responderla debemos hacer un breve paso por su historia. El primer póster de película fue creado en 1895 para el cortometraje francés del director Louis Lumière. Este póster servía para dos propósitos: informar a la gente sobre cómo era ver una película y, por supuesto, anunciar la película. Esta naturaleza dual de los pósters es algo que se ha intentado equilibrar desde entonces. Incluso hoy en día, la tensión entre la búsqueda artística y el éxito comercial aún sigue en constante disputa. A medida que se desarrollaron procesos de impresión más complejos, el medio de los pósters fue creciendo. Se implementaron estilos divergentes para intentar captar la atención del público. Pósters simples, pinturas complejas, pósters narrativos y otros que presentaban principalmente tipografía. Estos pósters reflejaban las épocas en las que fueron creados. A lo largo de los años 20 y 30, el papel que desempeñaban los pósters de películas cambió y evolucionó. Los nombres de los actores y sus roles comenzaron a aparecer de manera más predominante en la publicidad. Además, a medida que los procesos de impresión mejoraron, los pósters pudieron alejarse de los diseños simplificados hacia tópicos visuales más pintados y complejos. Podríamos decir que la peak performance, el prime de los pósters, se vio con Apocalypse Now y El Padrino, creados por justamente un artista de apellido Peak. Se encontraba también Saul Bass, un diseñador de pósters y créditos que probablemente conozcas sin saber su nombre, si es que viste películas como Vértigo o El Resplandor. Su enfoque era altamente gráfico y reduccionista, que cambió la manera en que los pósters de películas, los créditos iniciales y el diseño gráfico abordaban la implementación de estas ideas. Drew Struzan fue justamente el hombre que tomó la batuta de Bass y Peak, siendo él el siguiente y tal vez el último gran artista de pósters que hemos tenido. Desde los años 80, Struzan trabajó como el artista de pósters de películas más importantes de la industria y tal vez de todos los tiempos. Cuando Drew llegó y comenzó a trabajar, realmente marcó una gran diferencia. Su estilo de referencia fotográfica, su ojo agudo para la composición, hicieron instantáneamente reconocible su voz a través del arte y sirvieron como la culminación definitiva del arte de hacer pósters de películas. No quiero ser redundante con las palabras, pero sin duda llevó el medio de la producción de una imagen para promocionar al arte del póster. Y hay que tener en cuenta que todo esto él lo hacía a mano alzada, pintado, ya sea con pinturas, aerógrafos, lápices y demás. Recibía fotos del estudio y las usaba para crear una composición preliminar, la cual aprobaban, y luego creaba el dibujo detallado a partir de las fotos, que luego aerografiaba, pintaba y trazaba encima. Sin embargo, este proceso podía llevar semanas o incluso meses para completarse, cosa que hoy en día es un poco más complicado, y como resultado, el legado que Struzan trabajó tan duro para construir no está siendo llevado adelante en la industria cinematográfica actual. Struzan hoy se encuentra retirado y su último póster fue Star Wars: The Force Awakens, que ni siquiera se lanzó. Sí, así como escuchás, Disney ni siquiera lo lanzó. Lo que los ilustradores como Struzan y Peak aportaban era que incluso cuando trabajaban con referencias fotográficas tenían una perspectiva como artistas, ajustaban cosas, añadían pequeños detalles y el resultado terminaba siendo asombroso de ver. En el panorama cinematográfico actual, los pósters de películas son herramientas de venta aburridas y, al menos para mí, sin vida. Como nos tienen acostumbrados últimamente en la industria, esto termina siendo el mismo problema que tiene, por ejemplo, el CGI y demás, que lo único que importa sea la velocidad y eficiencia de la producción
pero no tanto el producto final. Y esto no es desde ahora, viene desde los años 2000. Es decir, si es una comedia romántica, que sea un hombre y una mujer espalda contra espalda. Si es una película un poco más picantona, foto por debajo de las piernas de la mujer. En una aventura de acción, entonces predomina el naranja y el azul, con alguien corriendo o luciendo pensativo. Es un thriller o una película de superhéroes, entonces va el protagonista de espaldas a cámara mirándonos de reojo. Película de terror, el mismo ojo genérico ampliado una y otra vez. Los pósters de películas de ahora ya no se hacen para pasar a la historia con un cierto tinte artístico, sino que solo se hace para mostrar qué actor es el que está en la película y más o menos el tema de la misma. Y la tendencia más reciente con los pósters, desde hace ya, no sé, quizá 10 años, son las famosas cabezas flotantes. A ver, tener cabezas flotantes en el póster ha existido desde siempre. Por ejemplo, el póster de Casablanca. Pero en los últimos años, las franquicias viejas han tenido reinicios, obviamente aprovechando la reputación de sus películas predecesoras, y han aprovechado la oportunidad también para cambiar la estética y el estilo de la original, volviendo los pósters creativos a cabezas flotantes. El mayor éxito de la industria cinematográfica hoy en día, sin duda, son las películas de superhéroes. Son aquellas películas que, nos guste o no, son las que más llevan público a las salas. Y mientras estas están en la cima con fórmulas automáticas, se ha elegido eliminar la creatividad de los pósters en favor de mantener una fórmula que funcione. La creatividad evidentemente es demasiado arriesgada para ellos. Podrían crear un póster icónico y hermoso, pero está la posibilidad de que quizá no cautive a la audiencia que desean, o quizá hay que pagarle mucho para que alguien piense en un póster original. Podrían correr ese riesgo por la grandeza, pero por el contrario, eligen evitar cualquier tipo de riesgo y hacen lo que funciona y lo que es más sencillo, más rápido y más efectivo. Cuando vemos los pósters promocionales de, por ejemplo, Spider-Man 3, ¡wow! Esos sí que fueron pósters icónicos. Y cuando los comparo con Spider-Man Homecoming, veo solo un póster con los personajes principales que carece de todo lo que el otro tiene. No tiene ningún tipo de creatividad ni artesanía. Es completamente lo opuesto a cualquier póster hecho por Drew Struzan. El mismo resultado está presente en las secuelas, ya sea Far From Home, No Way Home. Todos los pósters de Spider-Man antes de la trilogía del MCU eran simples e interesantes, pero en lugar de ir con los mejores pósters alternativos, terminan utilizando aquellos que sacrifican completamente la integridad artística para mostrar al elenco principal. Es decir, me he encontrado muchas veces, y vos seguro también en internet, con fan pósters mucho más ingeniosos y con más alma que los verdaderos pósters de las empresas. La mentalidad formulaica de estas cabezas flotantes no solo se aplica a las películas de superhéroes. Comparemos, por ejemplo, el póster de Jurassic World junto al póster original. Donde el póster original era elegante y simple, la nueva trilogía termina cayendo en la tendencia del marketing, poniendo a todos los dinosaurios en un formato de cabeza flotante. Hay películas recientes que han tenido pósters decentes que terminan siendo relegados para cumplir con la cuota del marketing actual de las cabezas flotantes, haciendo que todos los pósters en exhibición sean repetitivos y poco atractivos. Por darte un ejemplo, el póster original de Dune, que era mucho más sutil, con un alto contraste, teniendo un tono atractivo de naranja junto a un espacio negro vacío. Y ahora este es el póster alternativo, que incluso tiene a Zendaya ahí, a quien en la película aparece solo 7 minutos. Pero probablemente su aparición sea la que haga que este póster tenga prioridad por sobre el más creativo. Los pósters de Star Wars hoy en día también son cabezas flotantes. Incluso, como te decía antes, el póster original, el último de Struzan, fue reemplazado por el póster de cabeza flotante genérico. Y no es que tenga un problema con ese tipo de pósters, el problema está en que no intenta hacer algo más que solo cumplir con la cuota. En un mundo perfecto podríamos tener una silueta representando a Batman en la película de Matt Reeves, pero debido a la competencia moderna terminamos teniendo un póster como este.
Robert Eggers es uno de los pocos directores que aún tiene imágenes promocionales un poco más inquietantes y creativas. The Witch, The Lighthouse son muy buenos y logran mostrar a los actores principales. Ahora comparémoslos con The Northman, una película también de él, pero que al caer en manos de Universal Studios para su distribución, terminaron generando un póster siguiendo la tendencia y sin tanto sentido, en referencia a la película y a los anteriores trabajos del director. Evidentemente, este tipo de imágenes es algo que no se puede escapar. Incluso Pixar se unió al juego con Lightyear. Y la verdad es que todo esto me ha puesto un poco triste, porque la razón por la cual los pósters de películas han perdido creatividad es simplemente porque pareciera que no hay un incentivo para ser creativo. Donde antes un póster era la principal atracción que la gente iba a ver una película, ahora es el factor menos importante. Jurassic World, El Reino Caído, hizo 1.31 mil millones de dólares, aún con ese póster. No Way Home hizo casi 2.000 millones. Endgame hizo casi 3.000 millones. Entonces, los pósters vemos que hoy en día no son decisivos de ninguna manera y probablemente fueron creados a último momento. Así que no hay razón para preocuparse por el póster de una película, a menos que sea por el deseo creativo e icónico. Pero cuando la intención de hacer ganancias se mete, la creatividad suele ser lo primero en desaparecer. Y sé que esto es un pensamiento un poco deprimente, pero al mismo tiempo lo pienso desde el otro lado. Si entonces los pósters no importan, ¿por qué no eligen tomar riesgos? Evidentemente no te hace ganar más dinero, pero tampoco creo que te haga perderlo. No lo sé, quizá estoy pidiendo mucho, o quizá, solo quizá, me gustaría seguir creyendo que la creatividad está ahí afuera, latente, y que aún hay grandes artistas dando vuelta, luchando, peleando y esperando tener su oportunidad. Me niego a pensar en que todos los automatismos que existen y seguirán existiendo terminen de matar la creatividad. Desde este lado me gustaría seguir batallando por eso que nos hace únicos, porque a pesar de los avances de la inteligencia artificial y demás, hay algo que no se puede transmitir, hay algo que no pueden transmitir, hay algo que solo podemos hacer nosotros, y es dejar una marca y dejar algo que traspase a través de nuestro arte. La capacidad de emocionar a alguien, la capacidad de hacer sentir cosas, ya sea con una película, una foto, escribiendo una novela o incluso jugando un deporte. Hay cosas que no se pueden explicar y que no se pueden transmitir, que solo podemos realizarlo nosotros, los humanos, entre nosotros. Evidentemente para mí es un don de Dios que tenemos, que solo podemos compartirlo entre nosotros y expresarlo los unos a los otros. Y me niego a pensar que nosotros mismos podemos destruir los dones que nos fueron regalados. Tenemos la capacidad y la posibilidad cada día de seguir haciendo crecer esos dones. Y no sé vos, pero yo quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir perfeccionándome. No quiero que este canal de cine solo sea un canal más o algo repetitivo. Si hay algo bueno acá, quiero profundizarlo y llevarlo al máximo. Y te soy honesto, me gustaría hacer mucho más. Quisiera escribir novelas, guiones, hacer películas, pero tengo que hacer esto lo mejor posible también, porque no puedo solo esperar a que eso suceda. Si mi vida terminara mañana y solo hubiera hecho este canal, me gustaría saber que, al menos desde este lugar, pude hacer algo que trascienda, pude hacer algo que fue arte y pude comunicar a otra persona y transmitir algo de ese don que Dios me dio. Déjame en los comentarios cuál es tu póster de película favorito y hacémelo saber acá abajo, que voy a estar leyendo y respondiéndolo. Si te gustó este video, deja tu like, seguime en mis redes, Instagram y TikTok, que recomiendo películas para que vos no pierdas tiempo buscándolas cuando no sabes qué ver. Te dejo los links acá abajo en la descripción, suscríbete. Mi nombre es Iván y me atrapaste. Es cine.